Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí y en todo lugar. Alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, entre ellos nosotros, Señor. En esta tarde, Señor, por falta de electricidad y con ello falta de conexión de internet, pues era complicado hacer la devoción, pero ya estamos aquí para hacerlo y para llevarlo a cabo, Señor. Te agradecemos en esta tarde por la vida, por la salud que nos has brindado hasta este momento y por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros sin merecerlas, Señor. Y te pedimos que nos sigas bendiciendo, Señor. Te damos gracias también por la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra y de llevarla a más personas a través de YouTube y de la aplicación Gisei en vivo. Y pues te pedimos entendimiento para discernir tu divino mensaje y también te pedimos memoria suficiente para atesorarlo y para tenerlo presente siempre en toda nuestra vida y ponerlo por obra, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. La lección de hoy se titula El Génesis como fundamento. Esta es la introducción, parte 1 o parte del sábado. Para el estudio de esta lección vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 40, versos 7 y 8, el libro de Génesis, capítulo 22, verso 1 al 13, el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versos 5 al 10 y primera carta de los Corintios o primer libro de Corintios, capítulo 15, verso 15 al 19. Y nuevamente Apocalipsis 12, capítulo 12, verso 1 al 9. Para memorizar. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, verso 29. Uno de los principales problemas de algunas interpretaciones modernas de la profecía bíblica es que no reconocen que las raíces de ésta se encuentran en la revelación previa del Antiguo Testamento. En el caso del Apocalipsis, por ejemplo, Juan da por sentado que su público original conoce el Antiguo Testamento y en consecuencia utiliza conceptos que son familiares para su audiencia. Aunque es útil buscar en toda la Biblia los pasajes relacionados con el texto que se estudia en Apocalipsis, hay documentos bíblicos que más relevantes que otros y fundamentales para entender mejor el libro. Esto es especialmente cierto en el caso del Génesis, que expone el camino por el que nuestro mundo descendió al caos del pecado. Casi todos los conceptos clave mencionados en el Apocalipsis aparecen de alguna forma en los primeros capítulos de la Biblia. En esta lección estudiaremos algunos grandes conceptos que constituyen el núcleo del Apocalipsis. Comprender los fundamentos bíblicos del Apocalipsis permite al estudiante ver innumerables matices en el texto,
cada uno de los cuales puede aportar importantes lecciones acerca de la naturaleza de la humanidad de Dios y del conflicto que se libra en nuestro universo y por lo tanto también en nuestra vida. Parte 2 o parte del domingo se titula El principio de la primera mención. La mayoría de los programas académicos comienza con un curso general que cubre principios amplios y básicos que forman la base para el estudio posterior a medida que se profundiza en el tema. Del mismo modo, cuando se lee toda la Biblia, se descubre rápidamente que Dios también tiene un curso general de estudio, contenido en el libro de Génesis, donde introduce ideas que serán examinadas más detalladamente en el resto de la Biblia. En términos generales, la primera vez que se menciona un concepto o símbolo en la Biblia, sobre todo si esto ocurre en los primeros capítulos de Génesis, se establece allí una comprensión general de ese concepto para ayudarnos a entender cómo se utiliza más adelante. Algunos estudios de la Biblia se refieren a esto como la ley de la primera mención, aunque sería más apropiado etiquetarla como un principio o un patrón, pues no es férrea y hay muchas excepciones a esa regla. El patrón que parece emerger del estudio general de la Biblia de la profecía bíblica es que Dios instruye gradual y progresivamente a sus hijos, entregándoles información a lo largo del tiempo y a partir de un concepto básico que es ampliado numerosas veces a lo largo de los años o incluso de los siglos. Dice, lee Isaías 47 y 8. Malaquías 3:6, Hebreos 13:8. Vamos a la Biblia. Ahí está la Biblia, vamos a la Biblia. Creo que teníamos la Biblia, ¿no? Ahí. Y no la... Bueno, vamos a leer Isaías 47 y 8, primeramente. Isaías 47 y 8. Dice, la hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ay Dios. Me restringieron el envío. Bueno, lo dejamos. Y ahora, ¿qué cita vamos a leer? Vamos a leer Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Dice el pago de los diezmos, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y luego la otra cita es
Hebreos 13:8. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea que nunca va a cambiar, nunca va a cambiar nunca va a cambiar. Como no no me dejó no me dejó transmitir en vivo Gisei. Vamos a transmitir en TikTok. Y creo que ya vamos a dejar Gisei. Ok, vamos a regresar a la lección para ver la pregunta. Dice, ¿qué principios puedes deducir de estos textos para anclar en él tu estudio de las profecías? Pues ahí dice claramente que la Biblia siempre está actualizada. El Antiguo Testamento no tiene validez sin el Nuevo Testamento, así que pues leer uno solo sería quedarnos a medias, ¿no? Como por decir, si leemos el final de el que es lo más importante de una noticia es el encabezado, ¿ah? Pero si leemos nada más el resumen de último, pues ya no vamos a tener la idea muy clara de la noticia. Entonces hay que leer lo que es el encabezado, que es el Nuevo Testamento, y después ya pues continuar el tema en el Nuevo Testamento. Si lo dije al revés, lo corrijo. Hay que leer de primero el Antiguo Testamento y de segundo el Nuevo Testamento. Pero las dos partes son importantes porque las dos hay temas que inician en el Antiguo Testamento y terminan en el Nuevo Testamento. Y pues las profecías son profecías que algunas se han cumplido, algunas se están cumpliendo y otras se van a cumplir. Ok, gran parte del mundo moderno habla de veracidad, no de verdad, pues supone que la verdad es algo que puede cambiar con el tiempo. En algunos casos el concepto mismo de verdad es visto con suspicacia. Sin embargo, cuando Dios establece la verdad, no cambia de opinión. Una vez que comienza a enseñar la verdad a su pueblo, podemos contar con que las sucesivas repeticiones del mismo principio tema bíblico no cambian de significado, sino que por el contrario arrojan más luz acerca de ese significado. Un comentario ahí, pues la verdad siempre va a ser la verdad y las mentiras pueden cambiar. Primero puede ser una, luego después puede ser otra, por nervios o por qué sé yo. Por lo tanto, al estudiar la profecía tiene mucho sentido comprender adecuadamente el libro de Génesis, donde se explica por primera vez muchos conceptos clave que luego servirán al explorar el resto de la Biblia. Parte 3 o parte del lunes se titula La comprensión del amor de Dios. El hecho de haber heredado una naturaleza pecaminosa significa, entre otras cosas, que nuestra percepción del universo está contaminada por nuestras propensiones al egoísmo y al orgullo.
Vemos el mundo desde nuestra óptica limitada y no desde la perspectiva omnisciente de Dios. Quizá ningún concepto haya sido tan distorsionado por la pecaminosidad humana como el del amor. La cultura popular tiende a promover una comprensión del amor que se centra en la realización personal y no en el bienestar de los demás. Este enfoque egocéntrico del tema que hace que nos resulte difícil percibir cómo Dios entiende el amor. Comprender la naturaleza del amor es una clave importante para entender la profecía bíblica. Uno de los temas cruciales del gran conflicto es la distorsión en la comprensión humana del carácter de Dios. En tal sentido, Elena G. de White, eso no. Ya no hay más pecado ni pecadores, todo el universo está purificado. El gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecadores ni pecadoras. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Dice, lee Génesis 22, 1 al 13. Vamos a leer Génesis 22, 1 al 13. Vamos a la Biblia. Génesis 22, 1 al 13. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, a su hijo. A continuación, después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Hasta qué versículo es? Hasta el 13. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Padre mío. Y él respondió,
heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar, sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué historia está Está buena esa historia. Génesis 22:2. Dice el amor. Veamos acá. El amor es mencionado por primera vez en Génesis 22:2. ¿Qué nos enseña esta historia acerca de la naturaleza del amor divino? Pues nos enseña que a pesar de que Jehová Dios pidió el sacrificio de Abraham de su hijo único, dice, después de que Abraham pasó la prueba, le dijo que no tocara al muchacho, que no le hiciera daño. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque por el amor que, por el amor divino, el amor divino de Jehová Dios hacia nosotros. Por eso no permitió, porque a él le hubiera costado un mínimo esfuerzo restaurar a Isaac, el niño, el hijo de Abraham. Pero iba a haber un daño irreversible, iba a haber una acción muy desagradable, que un hijo degollara, que un padre degollara a su propio hijo. Eso iba a ser horrible. Entonces mandó un ángel Jehová Dios y le dijo, no le hagas daño al niño. Además de la primera mención de un concepto en la Biblia, puede ser útil encontrar la primera referencia a ese mismo concepto en determinados libros, especialmente en los evangelios. La primera referencia al amor en los evangelios se encuentra en Mateo 3:17, Marcos 1:2, Lucas 3:22 y Juan 3:16 respectivamente.
La primera mención del amor en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 3, verso 16, es particularmente esclarecedora, pues parece aludir a la historia de Isaac sobre el altar. La fe de Abraham en Dios era tal que confió en que Dios podría resucitar a su hijo si llevaba a cabo el sacrificio. Hebreos capítulo 11, verso 19. Esto ilustró el amor de Dios por la humanidad, ya que Él nos amó hasta el punto de dar a su Hijo unigénito, tras lo cual lo resucitó de entre los muertos. Génesis capítulo 22, verso 2, 12 y 16. El sacrificio de Cristo en la cruz revela el tipo de amor abnegado que Dios siente por nosotros. Parte 4 o parte del martes se titula La pregunta de Isaac. ¿Dónde está el cordero? Y pues no le dijo Abraham, pues el cordero eres tú. No, le dijo Dios proveerá. La primera mención bíblica de un cordero aparece en Génesis 22, es decir, en la misma historia que menciona por primera vez el amor. El cordero es uno de los símbolos más recurrentes del Apocalipsis, donde Jesús es llamado Cordero más de 20 veces. En una de las escenas más impactantes del libro, la visita de Juan a la sala del trono de Dios, en los capítulos 4 y 5, el Cordero desempeña el papel central. Dice, lee Génesis capítulo 22, versos 7 y 8, Éxodo capítulo 12, verso 3 al 13 y Apocalipsis capítulo 5, versos 5 al 10. Vámonos a la Biblia. ¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando. Es que luego a veces me olvida prender la grabación. Pienso que estoy grabando y no grabo. Ok, vamos a la Biblia. Y vamos a estudiar Génesis 22, 7 y 8. Ya estamos aquí. Dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Luego Éxodo 12, 3 al 13. Son 10 capítulos. Al 13 dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero.
El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Ok. Y Apocalipsis 5, 5 al 10. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra. Ahí quedó. Vamos nuevamente a la lección. ¿Cómo nos ayuda la historia del casi sacrificio de Isaac a entender el uso simbólico de los corderos? Pues es como si hubieran tomado una persona, o como si hubiera sacrificado a su hijo. Eso valió el cordero. ¿Cómo se relaciona esta historia con lo que Juan ve en Apocalipsis 5? Pues se hace la mención de que el cordero nos limpió con su propia sangre y es
merecedor de tomar el libro y de abrir los 7 sellos. La primera mención de un cordero en la Biblia aparece en la pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero? Génesis 22:7. Curiosamente, el resto de la Biblia responde esa pregunta con lujo de detalles. Los otros 38 libros del Antiguo Testamento conducen al lector por un camino en el que la pregunta de Isaac es respondida progresivamente con más y más detalles, desde los rituales de la Pascua hasta el primer trabajo de David y en adelante. Toda la historia bíblica está salpicada de innumerables profecías mesiánicas que anticipan la respuesta a la pregunta de Isaac. Luego, en el Nuevo Testamento, la pregunta es respondida cuando Jesús aparece en persona, ministra entre su pueblo y entrega finalmente su vida como sacrificio en la cruz. Veamos la primera mención de un cordero en el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 1, verso 29 al 34. Daría la impresión de que Juan el Bautista estuviera respondiendo la pregunta de Isaac en un escenario que no podría ser más apropiado. Los pecadores se arrepienten y se sumergen en el agua del bautismo, que simboliza la muerte del pecador y el comienzo de una nueva vida. En este contexto, Jesús, el Cordero de Dios, aparece súbitamente y, según el relato de Mateo, los cielos se abren para anunciarlo. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Mateo 3:17. En el caso de Abraham e Isaac, la voz del ángel del Señor anuncia también desde el cielo la solución divina para su problema. En Génesis 22:11 al 14. Dios es nuestro sustituto. Eso arroja mucha luz sobre nuestra comprensión del Cordero inmolado en la visión de Juan del trono en Apocalipsis. Parte 5, parte del miércoles, se titula La muerte. Quizás el aspecto más cruel de vivir en un mundo separado de su creador sea la forma en que la muerte acecha en el trasfondo de cada vida, lista para atacar en cualquier momento. Es la paga del pecado, la consecuencia de habernos desconectado de nuestro creador, la única fuente de vida del universo. Como tal, el pecado desempeña un papel fundamental en la profecía bíblica tanto por su realidad como, lo que es aún más importante, por su solución, que solo se encuentra en Jesús, en su muerte y su resurrección. Tanto la primera mención de la muerte en la Biblia como su primera aparición arrojan mucha luz sobre este tema fundamental de la profecía, ya que nos ayuda a comprender la gravedad del problema y del pecado y aportan importantes herramientas para entender la solución divina para este problema. Dice Génesis 2:15 al 17 y 4:8 al 15. Primera de Corintios capítulo 15 verso 15 al 19 y Apocalipsis capítulo 1 verso 18. Vámonos otra vez a la Biblia.
Y vamos a buscar primero Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Hasta ahí. Ahora 4, 8 al 15. Dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo mató, dice. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cuando cualquiera que me halle me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Primera de Corintios 15, 15 al 19. Dice: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Aún estáis en vuestros pecados? Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron.
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Conmiseración de todos los hombres. Vamos a Apocalipsis 1:18. Dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ok. Vamos de nuevo a la lección. ¿Qué nos dicen estos pasajes que incluyen la primera mención y aparición de la muerte? Acerca de por qué mueren los seres humanos. ¿Cómo ve Dios la muerte y cuál es la solución divina para el problema? Pues Jesucristo, la resurrección, la segunda venida de Cristo. A menudo decimos que la muerte es parte de la vida. No puede ser parte de la vida porque es el fin de la vida. La muerte acaba con la vida. Es algo muy contradictorio. Eso no es así. La muerte es lo contrario de la vida. La pérdida de esta, un intruso que nunca debió formar parte de nuestra experiencia aquí. Aunque nos hayamos acostumbrado a la muerte, nuestros corazones siguen protestando enérgicamente cuando nos encontramos con ella. Como si la humanidad toda aún se diera cuenta de que hay algo fundamentalmente erróneo en ella. Por muy dolorosa que la muerte resulte en general, hay casos en los que parece más trágica aún, como cuando muere un niño. En general esperamos que los padres precedan a sus hijos en la muerte y ya hemos llegado a aceptar esto como el orden normal de las cosas. Sin embargo, la primera muerte registrada en las Escrituras va en contra de esa norma aceptada. Antes de que Adán y Eva pasaran por la muerte, experimentaron la tragedia de esta cuando Abel, su hijo justo, fue asesinado por Caín, su malvado hermano. Esa fue sin duda una muerte particularmente injusta. Piensa en Jesús, el justo asesinado por el injusto, como en el caso de Abel. ¿Qué muerte pudo ser más injusta que la de Cristo? ¿Qué otros paralelismos podríamos encontrar en la muerte de Abel y la de Cristo en la cruz? ¿Cómo puede ayudarnos la naturaleza de la muerte de Abel a entender por qué Jesús tiene las llaves de la muerte y del sepulcro y lo que Dios nos ofrece en él? Parte 6 o parte del jueves se titula La serpiente. La adoración es un tema clave en Apocalipsis. El autor y promotor de los falsos sistemas de culto es identificado como el dragón. Apocalipsis capítulo 13, verso 2 al 4.
Y la descripción de este querubín caído como una serpiente no es casual, sino que nos remite claramente al jardín del Edén, donde una serpiente persuadió a Adán y a Eva para que los siguieran en su rebelión contra el Creador. Dice, compara Génesis 3, 1 al 5 con Apocalipsis 12, 1 al 9. A ver, vámonos otra vez a la Biblia. Y es Apocalipsis 3, 1 al 5. Dice el mensaje a Sardis. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Se refiere a las personas en Sardis. Y Apocalipsis 12, 1 al 9. Vamos a la Biblia otra vez. A ver. ¿Qué hicimos? No, es Génesis 3, 1 al 5. Vamos de nuevo. Vamos a Génesis 3, 1 al 5. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora vamos a Apocalipsis 12, 1 al 9. Apocalipsis 12, 1 al 9. Dice: la mujer y el dragón. Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies
y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estado encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz. Bueno, eso ya es extra, eso ya no. Bueno, pues allí, antes de ver la pregunta, o sí, las preguntas, ya más o menos sé de qué trata. Dice, ¿cuáles son algunos de los temas comunes en ambos relatos? Pues la serpiente, Satanás. ¿Cómo nos ayudan los detalles registrados en Génesis acerca de la serpiente a entender algunos de los temas que condujeron a la guerra celestial previa mencionada en Apocalipsis? Pues dice que engaña a todo el mundo como engañó a Adán y Eva. Entonces se refiere a la serpiente antigua, quiere decir a la serpiente de Génesis. Hay 2 relatos bíblicos en los que Satanás hace descarriar al mundo entero. Uno de ellos se encuentra en Génesis y tuvo lugar cuando solo existían 2 personas. El otro está en Apocalipsis 12 y 13, donde Satanás es identificado como quien engaña a todo el mundo y otorga poder a la bestia, que sube del mar para que toda la tierra se maraville y la siga. Uno de los temas de la profecía bíblica es la naturaleza inmutable del gran conflicto. El carácter y la palabra de Dios no cambian, como tampoco lo hacen las ambiciones del diablo. Afortunadamente, puesto que la naturaleza del gran conflicto no cambia y debido a que tenemos puntos de referencia claros en las profecías, los cristianos podemos evaluar las tendencias y conocer dónde se encuentran las trampas espirituales. Dios siempre será quien es, al igual que el diablo. Satanás puede usar 1000 disfraces, pero milenios de historia humana caída y el escenario profético descrito en el Apocalipsis demuestran que nunca se desvía de la estrategia que utilizó en el Edén.
Dios nos ha prometido sabiduría y discernimiento. Santiago 1:5. Contamos además con la infalible guía de las Escrituras. En vista de todo ello, no necesitamos ser víctimas de los engaños del diablo, aunque desgraciadamente muchos lo han sido y la mayoría lo será. Parte 7 o parte del viernes, como cada lección o cada sábado es para estudiar y meditar. Cada parte del viernes o resumen final es para estudiar y meditar. Dice, muchas religiones mundiales tienen que ver simplemente con ideas y mitos verificables, pero la religión cristiana está firmemente anclada en hechos históricos. La Biblia es el registro de la interacción de Dios con la humanidad a lo largo de la historia. Por tanto, al estudiar miles de años de tales encuentros, podemos aprender mucho sobre el inmutable carácter de Dios. A veces, sin embargo, los cristianos se sienten cansados de escuchar siempre los mismos temas. Por ejemplo, puede que pensemos que ya conocemos nuestro mensaje profético, distintivo, y que no hay nada nuevo que podamos aprender al respecto. El hecho de que nuestro mensaje sea invariable y coherente no significa que sea simplista o poco desafiante. Por el contrario, cuando se estudia la información proveniente de un Dios infinito, se cae pronto en la cuenta de que sus temas son inagotables. Algunos de los obreros más jóvenes entre los cristianos del primer siglo se habían cansado de las verdades tan a menudo repetidas. En su deseo de algo novedoso y sorprendente, intentaron introducir nuevas fases de doctrina. Los Hechos de los Apóstoles. En ese sentido, Apocalipsis no es solo un libro acerca del futuro, sino también acerca del pasado, ya que está destinado a mantenernos firmes en nuestra fe histórica, que no cedamos al prurito de la búsqueda de originalidad. Al prurito de la búsqueda de la originalidad. Bueno, eso es para estudiar y meditar. Ahora vayamos con la misión, con el testimonio que es para hoy en el folleto misionero. Este es del 5 de abril. Vamos con el de 12 de abril que toca hoy. Se titula El único Dios vivo y es el testimonio de Surachet. La historia misionera de hoy trata sobre un tailandés cuya vida fue tocada por 2 ofrendas de 13º sábado recolectadas con 27 años de diferencia. Ahora ponen esto al principio porque yo casi no leo eso de las ofrendas. Pero vámonos con el testimonio y la historia. Surachet llegó a una escuela adventista secundaria de Tailandia con una promesa que se había hecho a sí mismo. Me quedaré en la residencia, pero nunca me cambiaré de religión. Él se había criado en un hogar donde se practicaba una religión no cristiana. De hecho, la mayoría de la población tailandesa tenía esa religión.
Eligió la escuela adventista porque tenía residencia para estudiantes que estaban lejos de casa y él vivía a más de 1000 kilómetros. No, pues sí, le quedaba retirado. En la escuela adventista le fascinaba la clase de civilizaciones mundiales y en la clase de Biblia le asombró descubrir que hay una profecía en la Biblia sobre el surgimiento y la caída de los principales imperios del mundo. Cuando hablaron en clase del libro de Daniel, se preguntó: ¿cómo puedo armonizar la información sobre las civilizaciones mundiales que estoy oyendo en estas dos clases? Por esa misma época se fijó en los titulares de los periódicos sobre la Guerra de los 6 días de 1967, que acababa de terminar con la victoria de Israel sobre los países árabes vecinos. Se preguntaba cómo Israel, un país pequeño fundado apenas en 1948, podía derrotar a vecinos más grandes y mucho más antiguos. También se preguntaba por el origen del pueblo judío. ¿Es este el mismo Israel de las Escrituras que estamos estudiando en clase de Biblia? Buscó más información y encontró un libro sobre el pueblo judío escrito por un filósofo. Un filósofo tailandés. El autor, que al igual que Surachet no era cristiano, recogía la historia de Israel a lo largo de varios miles de años. Surachet pensó en la religión de su propia familia y se preguntó: ¿es el Dios de Israel el Dios verdadero? Leyendo la Biblia descubrió que el Dios de Israel suplicó a su pueblo hace miles de años que no se inclinaran ante imágenes de piedra y madera. En la religión de Surachet había que inclinarse ante imágenes de piedra y madera. También descubrió que la Biblia enseña que el Dios de Israel es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Surachet se apuntó a las clases de Biblia de la voz de la profecía, que en ese momento tenía una presencia floreciente en Tailandia tras recibir un edificio en la capital Bangkok, con ayuda de una ofrenda de 13º sábado en 1961. Surachet terminó los estudios bíblicos en solo una semana y decidió entregar su corazón al Dios vivo y verdadero. Su padre se puso furioso cuando le pidió permiso para bautizarse. Si quieres ser cristiano, vete con los cristianos, le dijo. No hace falta que vuelvas a casa. Surachet dijo que volvería si su vida no mejoraba con el Dios vivo. Pero no se arrepiente de nada. Obtuvo una licenciatura y un máster en tecnología y un doctorado en misionología. Ha trabajado como pastor, director de comunicación de la Iglesia Adventista en Tailandia y director regional de Radio Mundial Adventista. Su deseo es hablar a otros del Dios vivo. En la actualidad enseña en la Universidad Internacional de Asia-Pacífico, cuyo campus en Tailandia se construyó con la ayuda de una ofrenda de 13º sábado en 1988. Surachet les cuenta a sus alumnos que el cristianismo entró en Tailandia hace más de 200 años
y que la Iglesia Adventista llegó cuando un colportor empezó a vender libros en 1906. Pero a pesar de una presencia de más de 100 años en el país, la Iglesia Adventista solo cuenta con 16,000 miembros, es decir, apenas el 0,02% de los 71 millones de habitantes de Tailandia. Este es uno de los países más difíciles del mundo para la predicación del Evangelio, afirma Surachet. En algunos lugares, Satanás hace su obra a través de resistencia y oposición, pero aquí, aunque el cristianismo es bienvenido, la creencia cultural en las agencias satánicas es fuerte. No luchamos contra carne y sangre, sino contra espíritus malignos, contra Satanás mismo. Necesitamos más obreros en Tailandia. Así es, luchamos contra Satanás mismo. Vamos al himno. Vamos a hacer la oración. Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí y en todo lugar. Alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre, oh Jehová, por todas las criaturas del universo entero, incluidos nosotros, Señor. En esta tarde, noche, Señor, te damos gracias por la vida y por la salud que nos has brindado hasta este momento. Y te pedimos que nos sigas bendiciendo en la manera en que tú creas conveniente. Te damos las gracias por la oportunidad de leer y escuchar y de compartir con personas, aunque sea a distancia, tu divina palabra, Señor. Te pedimos por todos los menesterosos, por todos los enfermos, por todos los necesitados, por todos los hambrientos, por todos los sedientos, Señor. Acude en su auxilio y favor, Señor. Te pedimos para que la salud de mi mamá, de mi hermana, de mi hermano y de toda la familia se mejore y esté en mejora constante, Señor. Por último, ponemos en tus manos nuestra vida y nuestra salud para que tú la atesores y se haga tu divina voluntad en ellas. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, te pido también por el descanso eterno de mi papá, que esté en el archivo sagrado y que el día que tú vengas de nuevo, él pueda volver a la vida, Señor.
En el nombre santo de Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén.